de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde intentamos, y la verdad le echamos muchas ganas, sumarnos a la construcción de una cultura de paz que garantice los derechos culturales y humanos, entre los que destaca la libertad de expresión. Aquí se aloja la memoria de Javier Valdés, y no solo en su biblioteca personal, sino en los no pocos libros que sus amigos y colegas han traído para arropar a los de él. Por ello, es doblemente satisfactorio que en este patio, donde Gilberto Bosques todavía hoy nos transmite y contagia solidaridad, lucidez y congruencia, nos reunamos para festejar y agradecer el cúmulo de enseñanzas que nos deja la obra y, claro, la vida de Manolazo, quien además le dio a la ciudad, a esta ciudad, el papel protagónico en gran parte de su obra. Doy la bienvenida a nuestra querida, no ha llegado, perdón, Jacqueline Valadez, la compañera de Manolazo, tuvo la lucidez de hacernos el gran regalo de reunirnos en torno a su obra y ofrecer 36 viñetas para la exposición Las historias que yo viví, las historias que millones vivimos con él. Gracias, Blanche Petrich, por tu permanente disposición a sumarte a los proyectos de esta casa y en particular a este homenaje. Manolazo y tú fueron colegas, cómplices y amigos del alma, por cierto, muy generosa la de ambos. Participan también en el festejo el periodista Carlos Paul, un brillante estudioso de la obra de Ahumada y fiel guardián de su memoria. Y naturalmente los cuates, colegas, el Fisgón, Hernández, Magú y Rocha. Todos conocedores de su talento para hacernos soñar, reír, disfrutar y reflexionar. Eduardo Vázquez, gracias por acompañarnos. Fuiste, y aún lo eres, una pieza clave para que Casa Refugio Citlaltépetl se reinventara, se oxigenara, alumbrara y fuera lo que es hoy, un lugar donde caben los que aún creemos que la cultura de paz la debemos construir y consolidar todos, con tinta, con la palabra, con silencios elocuentes, con arte, sueños, compromiso y convicción. La memoria de Ahumada que hoy colocamos en este patio y en el interior de la casa, como la de Javier Valdés, la de Miroslava y la de tantos periodistas cuya sola adicción a la verdad los coloca en permanente riesgo o peor, les cuesta la vida, es no solo un referente, sino la materia prima para moldear ese escenario de justicia, diálogo y reflexión. Y un poquito de risa también. Y antes de abrir el telón, quiero agradecer muy especialmente al Museo del Estanquillo, que demostró una vez más su inconmensurable capacidad de apoyar proyectos en los cuales cree. Gracias a su director Enoc de Santiago, a Aldo Sánchez, quien se desveló diseñando y creando las mejores tácticas para dar a conocer, a través de ustedes, periodistas, lo que Ahumada nos dejó en las historias que vivió. A Evelio Álvarez y Fabián Nava, un reconocimiento sincero por haberse sumado espontáneamente a los preparativos de este banquete, en el que ambos se encargaron de enmarcarlo y montar la obra. El plato principal son las viñetas de este amigo que tanta falta nos hace, y todos ustedes que hoy se unen a esta celebración son la cereza del pastel, la tinta indeleble con la que hoy trazaremos. Ya nos dirán los moneros como un enorme gracias, Manolazo. Muchas gracias. Paso la palabra a Jacqueline Valadez. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Y antes de comenzar, por respeto al Fisgón, muchísimas gracias por estar aquí, Fis. Te lo agradezco, te quiero mucho, de verdad. Le voy a dar la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias, María, muchas gracias, colegas.
todos jornaleros. Bueno, yo quiero decir que Manuel fue durante muchos años uno de mis hermanos, ¿no? Uno de los hermanos más queridos. Después tuvimos un periodo en el que nos distanciamos, pero ya después lo resolvimos todo y quedamos como los grandes cuates, ¿no? Yo lo quería de veras mucho. Y le escribí este textito que es corto y que pues refleja más o menos con cierta precisión, pero con mucho cariño, lo que yo pienso de él, ¿no? Digo que Manuel López Ahumada llegó a este mundo a través de una ventana de la colonia Narvarte. Lo trajo la cigüeña desde otra dimensión. Cuando el doctor le dio la primera nalgada, no soltó el llanto, lo invadió una profunda melancolía. Y al parecer sus primeras palabras fueron chale y qué hongo. En su tierna infancia, Manuel se entretenía escuchando los cuentos y canciones de Cree Crimson, que es un grupo de rock para niños. Entró a la escuela primaria Mártires del Rock and Roll, donde tomó clases con los profesores Jaime Enríquez, Francisco Zapata, Juan Limón, Pablo Macario y Felipe Colina. Pero quienes lo formaron fueron realmente Jimi Hendrix, Frank Zappa, John Lennon, Paul McCartney y Phil Collins. En la escuela se hizo muy amigo del Cox Gaitán y luego de Toño Conde, con quienes descubrió el metro y la cultura underground, que para el caso son exactamente lo mismo. Con sus amigos viajó por todas las estaciones de la línea verde del metro. Como él vivía en una realidad paralela, Manuel no circulaba por las estaciones Niños Héroes, Hospital General, Indios Verdes o Etiopía, sino por las de Niños Herdes, Indios Plebes, Obviedad Funeral y Utopía. En vez de leer a Archie como cualquier adolescente de su tiempo, le dio por leer a los Fabulous Fury Freak Brothers de Gilbert Skelton y prefería a Hermelinda Linda sobre Rarotonga, y antes que admirar a Batman admiró a Chanok. Más que Superman, le gustaba el Mr. Natural de Robert Crumb y prefería los Mickey Mouses psicodélicos de Víctor Moscoso sobre los de Walt Disney. En vez de admirar a Lucerito, prefirió a Billie Holiday y pasaba más tiempo viendo a Cousteau y a Carl Sagan que a Pedro Ferriz y a Joaquín López Dóriga. En la prepa recibió influencias revolucionarias del Extremo Oriente, al parecer del CCH Oriente, por lo que se acercó al maoísmo. Como no tenía nada de terrenal, Manuel estudió ingeniería agrícola, pero como no tenía nada de celeste, abandonó esa carrera y se metió a estudiar pintura en San Carlos. Sobra decir que se llevaba mejor con Los Ángeles que con San Carlos. Estuvo a punto de formar una banda de rock, pero como el instrumento que mejor tocaba era el rapidógrafo, se puso a dibujar historietas. Manuel publicó sus primeros monos, en la tercera época de La Garrapata, y después, al lado de Luis Fernando, de Rocha, de Sergio Arau y de un servidor, entre otros, empezó a publicar historietas en el Más o Menos, el suplemento de historietas dirigido por Magú del diario 1+1. Poco después fue contratado como parte de la planta de caricaturistas del periódico. Cuando el 1+1 se escindió, él se fue a fundar La Jornada, donde trabajó como monero hasta el día de su muerte. Una de sus caricaturas más célebres retrataba a Juan Diego exhibiendo su tilma milagrosa, solo que en vez de la clásica guadalupana, el lienzo de Ahumada había captado una sensual imagen de Marilyn Monroe. Años después, esta caricatura fue exhibida en una galería de Guadalajara y dos fanáticos religiosos la hicieron pedazos, argumentando que lastimaba su fe religiosa. Los fanáticos fueron cobijados por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien les dio su bendición, justificó su acto y pagó la fianza. Sería un error afirmar que Manuel no formó parte de una banda de rock and roll. Él presentó a Sergio Arau con Armando Vega Gil y de esa alianza justamente salió Botellita de Jerez. Además,
Manuel fue el mayor exponente gráfico de la canción rupestre. Supo crear un universo propio y transportó la vida urbana al limbo. Sus historias iban del espacio exterior al circuito interior, de las pesadillas a los tacos de buche y viceversa, del amor al chiste, y en ellas deambulaban capitalinos nostálgicos, ángeles caídos, taqueros sádicos, astronautas perdidos, ídolos prehispánicos, chafiretes interplanetarios, concheros ancestrales, corazones heridos, fantasmas urbanos y mujeres lánguidas. En una palabra, vio un universo poético donde los demás solo veíamos concreto. Desde hace un par de años desde hace varios años ya, viaja del limbo al averno, es decir, colaboró regularmente en el Chamorro. Yo recuerdo que un día antes de morir me habló por teléfono. El 2 de enero habló por teléfono con varios de sus amigos para desearles un feliz año nuevo. Ni sus amigos sabíamos que será su despedida. Al día siguiente murió de un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Sin que nadie lo pueda ver, yo estoy seguro de que hoy pasea por las calles de la ciudad, seguido de ángeles, astronautas, chafiretes y taqueros. Yo quiero decir que de veras, yo le tenía un enorme afecto a Manolo. Pasamos muchas historias juntos. Yo recuerdo que en una ocasión me estaban robando un coche, ¿no? Estábamos en una fiesta en su casa y de repente se asoma Manuel al balcón y dice: oye, Fisgón, se están robando tu coche. Y antes de que yo me diera cuenta, ya había bajado las escaleras, se iba detrás de los ladrones, ¿no? Que salieron corriendo. Yo recuerdo que yo iba atrás de él diciendo: ya párate, hombre, ¿no? Ya se fueron, ya déjalos, ¿no? Pero bueno, es una historia chistosa que acabó, por supuesto, en la delegación. Y bueno, de veras, era un ser humano absolutamente extraordinario. Creo que era un gran artista, era un poeta de veras, y es uno de los pocos historietistas que yo conozco aquí en México que ha sabido crear un universo poético propio. Era un gran artista. Y de veras, le agradezco mucho a Jacqueline que nos haya dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de recrear a nuestro hermano Manuel. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. Gracias, Fisgón. Elena, por favor, adelante. Bienvenida, Elena. Bueno, damos la bienvenida con ese aplauso maravilloso a nuestra querida Elena Poniatowska, que además es una periodista y escritora que supo desde siempre ver en los trazos de Ahumada el compromiso del periodista, narrador gráfico y artista que fue. Ahumada, el poeta, el hacedor de sueños, el mago, todas las etiquetas caben cuando se le define, todas y ninguna. Manolazo es único. Gracias por estar aquí, Elena. Agradezco la presencia de Tobián Ledesma también. Ella es la titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y una aliada continente de esta casa. Gracias por estar aquí. Gracias a Beatriz Sánchez Monsiváis. Estoy segura, y todos los que estamos aquí estamos seguros que Monsi estaría feliz de verlos a ustedes dos compartir este homenaje a Ahumada con todos sus amigos. Bueno, pues esto sucedió así, primero porque el Fisgón tenía que irse por compromisos de trabajo, entonces se tomó la molestia de venir hasta acá, por eso es que le dimos la palabra primero, pero bueno, ahora sí, muchas gracias a todos de que están aquí presentes, gracias a todos los moneros, Carlos Paul, Blanche, esto sin ti, Blanche, no hubiera sido posible, muchas gracias. Sobre todo, sí, ahorita vamos a eso. María, muchas gracias.
Querida Elena Poniatowska, muchísimas gracias y por permitir abrir esta exposición con uno de tus textos. De verdad te lo agradezco mucho. Manolo te tenía muchísimo cariño y sé que por aquí anda, así que debe estar muy contento de verte. Muchas gracias. Y pues, ¿quieres que le demos? Bueno, pues antes de que empiecen todos a hablar y nos hagan reír y nos hagan llorar, los voy a hacer llorar yo antes, porque les quiero leer algo que Manolo escribió para una de sus exposiciones de historieta hace como 15 años más o menos. Y bueno, el material que presento en esta exposición son historietas y muchas, o casi la mayoría, es un diario personal. Tal vez no todo me ha ocurrido, pero cuando menos sí lo he visto. Estos dibujos son una selección de 15 años de trabajo, de hacer cada semana una historia y a veces hasta 2, aparte del cartón diario. Hoy estoy muy contento de que me hayan invitado y poder participar con ustedes en esta especie de madejas de sueños y tristezas que fue muy importante en mi vida. Todos estos dibujos están llenos de las grandes pasiones y desgracias que me obsesionaron todo ese tiempo y ahora también me siguen persiguiendo, pero ya las publiqué. Jejeje. El suplemento donde aparecían semanalmente en la jornada dejó de existir. No porque estuviéramos cansados o aburridos de hacerlo, porque éramos 5 compañeros los que lo hacíamos y cada quien sacaba sus propios demonios, sino por la causa más simple: se acabó el dinero. Nos dieron las gracias y una patada en la cola, y como todos saben, con lana baila el perro. Los trabajos casi todos son de mujeres, aunque hay uno que otro astronauta. Todos los dibujos son de noche porque así me siento más cerca de las estrellas. Todos los seres vivos, hasta la misma Tierra, está hecha de polvo de estrellas. Y algún día regresaremos a formar parte del polvo estelar. Otra vez, todos los seres vivos, hasta la misma Tierra, está hecha de polvo de estrellas. Y en algún día regresaremos a formar parte del polvo estelar otra vez. Y como nadie es astronauta en su propia Tierra, tendré que esperar mucho o poco para formar parte del cosmos. Muchas gracias a todos y espero que les guste un poco del mundo que, si quieren, podemos ver juntos. Bueno, entonces, no lloraron ustedes, pero yo sí. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con mi querido Pepe, que está de aquel lado de la mesa? Muchas gracias. No lloramos, pero casi. Yo creo que sí lloramos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jacqueline. Manuel Ahumada fue el primer caricaturista que yo conocí, de carne y hueso, que conocí físicamente. Como todos los caricaturistas, yo creo que de las últimas, de ya varias generaciones, yo crecí leyendo a Ríos, evidentemente, y con Ríos también crecí leyendo una revista que se llamó La Garrapata, y en cuya tercera época empezó a publicar un caricaturista muy original, muy sui generis, que hacía unas cosas increíbles que uno veía
y que no veía que ningún otro caricaturista hacía. Unas historietas realmente fantásticas, literalmente fantásticas, que rondaban en lo que era la poesía incluso. Este caricaturista evidentemente es Manuel Ahumada. Cuando yo entré a la Escuela Nacional de Artes Plásticas a estudiar, poco después de que yo entré, se hizo una exposición ahí en la INAP, en el año 1983, y encontré hoy, bueno, busqué este catálogo que se hizo de esa exposición, porque la recuerdo mucho, fue la primera vez que yo veía los originales de estos caricaturistas que yo veía en La Garrapata, que veía en el 1+1, y podía ver sus originales. Y ver estas historietas de Ahumada, estas historietas en donde él lograba encontrar este puente un poquito impreciso, un poquito inasible, que existe entre los opuestos totales, entre el día y la noche, entre el cielo y la tierra, entre lo blanco y lo negro. Manolo encontraba ese puente que lograba unirlos, y que esto es una de las premisas del humor, el lograr encontrar algo que unifique a los contrarios. Y esto, que es un principio del humor, creo yo también que es un principio de la poesía. Y entonces Manolo logró algo que yo creo que muy pocos caricaturistas han logrado, que es encontrar la poesía en el humor y el humor en la poesía. Recuerdo mucho, yo que soy bitlemaníaco, recuerdo mucho una historieta que me impactó, que hizo Manolo a fines de 1980, después del asesinato de John Lennon, que era la famosa escena de Abbey Road, pero vacía, sin los Beatles cruzando. Empieza John Lennon a cruzar Abbey Road, pero del otro extremo hay una pistola que sale, le dispara, John Lennon cae. Y entonces la hoja donde está dibujada esta escena empieza a doblarse, y se va formando con esa hoja una pajarita de papel que se va volando. Díganme si no es una poesía gráfica impresionante. Y para un bitlemaníaco que a los 15 años se entera que uno de sus ídolos musicales ha muerto, esta historieta realmente me impactó. Y les decía que poco después tuve la oportunidad de ver sus originales en vivo, y poco después tuve la oportunidad de conocerlo a él. Como les decía al principio, fue el primer monero, el primer caricaturista que conocí. Yo acababa de entrar a la ENAP, y para un trabajo lo quise entrevistar, porque él iba a hacer una exposición de pintura, un caricaturista haciendo pintura. Lo fui a entrevistar a su casa en la Narvarte, y recuerdo mucho todas las cosas que me dijo. Además recuerdo llegar y verlo trabajar, escuchando a Dire Straits, los Sultanes del Swing. Era así como yo dije, qué maravilla, yo quiero dedicarme a esto. Y entre las cosas que me dijo es que sus pinturas, que era como el siguiente paso después de muchos años trabajando en historieta, en la caricatura, sus pinturas no eran más que caricaturas con sinfónica. Y me contó algunos secretos de cómo los trabajaba, secretos que no les voy a decir ahorita a ustedes, ¿verdad? Y me dio varios tips. Recuerdo que me recomendó mucho usar un papel, que era el que él usaba. Me recomendó usar rapidógrafos, que no los conocía, y un papel que él me dijo que se llamaba Sirius satinado. Entonces, Sirius satinado. Entonces, al otro día me fui directamente a una papelería a buscar el papel Sirius satinado, y estuve recorriendo varias papelerías y nunca lo encontré. Años después me enteré que era la opalina. Me dijo que Sirius satinado, igual fue una broma ahí para que nunca lo encontraran. Y años después, pues logré ya conocerlo un poco más, y logré ya yo dedicarme a la caricatura y entrar, después de varios años, entrar a trabajar en La Jornada, que era, y creo yo que sigue siendo, uno de los, o el periódico en donde están los mejores caricaturistas del país. No me lo van a negar. Qué lástima que ya se fue el Fisgón, porque estábamos ahorita los 4 caricaturistas de La Jornada.
y tuve la oportunidad de tratarlo mucho más, de conocerlo más, de reclamarle lo del papel silvio satinado y de platicar con él sobre estos personajes, sobre estas historias, como bien decía el Fisgón, como bien decía María, estas historias totalmente urbanas, estos personajes que solamente pudieron haber sido creados en la ciudad, en una ciudad y en la Ciudad de México. Estos personajes de la vida en el limbo, estos personajes de su otra serie Metro Utopía, estos chilangos fantasmagóricos, un poco celestiales, estas historias, insisto, en donde él lograba encontrar este puente entre cosas totalmente inconexas y absurdas, como que en una historieta en donde en el purgatorio, donde están estas almas sufriendo, llegue al final una persona de la Comisión de Derechos Humanos a clausurar el lugar del abuso que hacen de los derechos humanos en el purgatorio. O como el Minotauro, este ser con cabeza de toro, que resulta que es un torero y en una tarde en la plaza tiene que torear y se lamenta porque dice: lo malo es que voy a tener que lidiar con mi papá. O el Principito, que es un personaje recurrente en las historias de Manolo, el Principito que tiene que ser atendido por el doctor porque se le atragantó una rosa. Todos estos personajes que son, como él decía, caricaturas con sinfónica. Yo creo que ahora, en estos momentos en que la novela gráfica está ahorita en un boom, no solo en México sino en el mundo, yo creo que Manolo fue uno de los precursores, más allá del cómic que con larga tradición se ha hecho en México, pero que haya tenido ese tino y esa visión de un cómic distinto, de una historieta que realmente era poesía. Incluso él ganó un premio internacional con una historieta que se llamaba El Poeta, que era un personaje que está bordando un poema, los versos de un poema, en una sábana, con hilo y aguja, y va bordando el poema en la sábana. Cuando termina el poema, se envuelve en la sábana y se oculta totalmente como un capullo, y después de un tiempo el capullo se rompe y sale una mariposa. Esa historieta ganó un premio internacional, se llamaba El Poeta, y eso es lo que era Manuel Ahumada. Hace unos años, y bueno, decía esto de que estamos aquí los caricaturistas de la jornada, porque lamentablemente ya no está físicamente aquí Ahumada, y lamentablemente tampoco está aquí físicamente Antonio Helguera, mi hermano Antonio Helguera, pero están finalmente presentes. Y hace unos años platicaba yo con Helguera, poco después de la muerte de otro gran caricaturista, Ríos, y él se quejaba un poco, me decía: se murió Ríos, y finalmente ¿qué va a pasar? Mucha gente ya se va a olvidar de él, y mucha gente se va a olvidar de su obra. Como que le preocupaba un poco eso, y pues sí me contagió un poco su preocupación. Yo dije: bueno, sí, se murió Ríos, y sí, ya poca gente después lo recordará. Yo pensaba, ¿no?, un poco compartiendo la preocupación de Toño, pero con lo que pasó después, y después con la propia muerte de Helguera, me di cuenta, y también me pasó con la muerte de otro caricaturista, de otro gran caricaturista no mexicano, extranjero, el gran Quino. Con la muerte de estos colegas, me di cuenta que hay gente como Quino, como Ríos, como Helguera y como Ahumada. Hay gente que uno cree que va a ser inmortal hasta que se mueren, y entonces nos damos cuenta que efectivamente son inmortales. Y esa inmortalidad depende mucho de nosotros, de los que seguimos acá, por el tiempo que sigamos, que podamos seguir celebrando la obra de nuestros amigos, de nuestros colegas, y poder, gracias, participar en que ese legado continúe.
Por eso quiero yo agradecer mucho a Jacqueline por haber promovido esta exposición. Espero sea la primera de muchas, porque mientras sigamos recordando el trabajo de Manolo, su extraordinario trabajo, sus grandes historietas, sus personajes, sus pinturas, sus ángeles, sus instalaciones, en fin, todo el legado de Manolo, pues él va a seguir evidentemente vivo y con todos nosotros. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra a Blanche, también quisiera agradecer a Brenda Rodríguez, que es otra de las personas que hizo posible esta exposición. Ella es la diseñadora del Museo del Estanquillo y también se unió para que esta exposición, que dentro de un rato inauguraremos, que quede como quedó. Blanche, te doy la voz. Híjole, gracias María. Gracias Jackie. Gracias por este inmenso regalo. Y antes de empezar, yo quiero invocar, que han sido parte, invocados aquí, a tres personajes muy ligados también a la vida y al trabajo y al genio de Manolazo. Uno, José Chozalúa, otra pérdida reciente nuestra del periódico. No muchos saben de cómo en baches importantes y dolorosos en la vida de Manolazo le metió el hombro, le prestó un apoyo que resultó indispensable para él en ese momento. Al Tony Helguera, que es una de las dos perlas del collar que están faltando en esta ristra de talentos geniales que son los moneros, primero del 1 más 1 luego de la jornada, y a Javier Molina, el gran poeta chiapaneco, que me dirán por qué, porque Javier parece un personaje salido de los monos del cine, ¿sí o no? Los tres grandes colegas que hoy nos faltan junto con Manolazo. Bueno, yo a Manolazo le decía Chinino. Los que conocen la obra completa se acordarán de ese pequeño ser que vive en un campanario de la Catedral Metropolitana del Distrito Federal, no de la SNUX. Entonces, como yo sentía que eran idénticos Chinino y Manolazo, pues yo siempre le dije Chinino. Yo tengo la impresión de que ese universo paralelo que cita Carlos Paula en Cara de Memorándum, no solo lo dibujaba Manolazo en sus monos, sino que lo vivía en carne propia, día a día o noche a noche. Salía de ese universo para llegar al periódico con su overol muchas veces, con sus botas de alpinista, para tomar el timón de su respirador, porque se acuerdan que trabajaba en el respirador, yo sí me acuerdo, que en los primeros años del 1 más 1 parecía una pecera en medio de la redacción. Ahí estaban todos estos genios creando. Y ahí es donde plasmaba Manolazo los personajes que luego nos tomaban de la mano para llevarnos a conocer sus historias, o sus histerias, o sus sueños, o sus viajes siderales. Así lo hacía con Rosita Tecate, con el Chinino, Cara de Memorándum y muchos otros personajes, el Principito versión ahumada, y hasta un personaje que a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero yo sí, que es una pequeña sirena en un recuadrito de uno de sus monos, una pequeña sirena tirada, un poco borrachita ya, en una ostionería entre las conchas de desecho de los ostiones. Estos personajes, muchos de ellos, salen de un huevito, así le llamaba al departamento, el huevito, de la colonia Narvarte, pero no la Narvarte de ahora,
La Narvarte un poquito más como la de José Agustín, ¿se acuerdan? ¿No? Todos estos personajes son defeños, son exploradores de azoteas, de callejones y de cantinas. Uno, les decía, habita en un campanario de la Catedral Metropolitana. Estos personajes viajan en combi, que es definitivamente el corazón poético de esa ciudad de antes, de la ciudad que habitó Manolazo en los 80s, o también viajan en lanchas que salen de las ventanas de los edificios, o también viajan en la siempre familiar cama con cabecera de bronce, o en escobas. Hay también en el metro Utopía. No solamente van a la luna, van al cosmos de San Cosme y a toda una variedad de sueños también eróticos que pasan siempre de un universo a otro, de un espacio sideral a aterrizar en una nube, en una cama, en un piso, en un mantel. Cuando pienso en Manolazo, me pedía María que hiciera una invocación de lo que fuimos en esos años, los tardíos 70s, los 80s, y nos veo a todos nosotros en la plancha del Zócalo, no sé qué, estábamos reuniendo firmas para no sé qué tanto estaban, todos estos genios que eran por suerte mis cuates, y formábamos una pandilla y teníamos una ilusión. En los 80 se soñaba mucho, se tenía una utopía de un país sin PRI, que cuando se acabó el PRI pues resultó que no era tanto como nuestra utopía soñada, ¿no? Cuando se cayó el mundo, como decía Monsiváis, lo que no esperábamos es que se cayeran encima de nuestras cabezas, pero esa época dorada que tuvimos el privilegio de vivirla y de sentirla hasta los huesos juntos, creando, escribiendo, equivocándonos todo el tiempo, por supuesto, porque eso es lo nuestro, equivocarnos, meternos la pata, corregir. Otra vez sobre todo de esa etapa, el Cita Medina, por supuesto, infaltable también en aquellas épocas. Pues yo tengo el recuerdo de cómo pensábamos, lo que teníamos en el corazón en aquella época. Bueno, pues yo aquí termino, porque los oradores que siguen tienen cosas mucho más importantes que decir que yo, pero me quiero quedar con ese lazo tan fuerte con el que nos ató en la memoria, en el recuerdo y en el deseo de futuro también, Manuel Ahumada, a todos nosotros, y al Tony Helguera, y al Cosecho, y a todos los demás. Un lazo que está impregnado también de una gran ternura, porque la poesía es también ternura, de una amistad que ha soportado rupturas y jaloneos, pero que siempre está ahí viva, ardiendo su flamita en algún lugar de nuestro corazón, y también en el resultado, en lo que logramos hacer de toda una época del periodismo innovador, del periodismo de vanguardia, de un periodismo de una época irrepetible. Y en quién me lo va a negar, el motor principal, la locomotora, fueron estos maravillosos moneros. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Pues esta idea surgió porque hace
ya pasaron 8 años de que Manolo partió. O sea, en realidad pareciera que fue hace poco tiempo, pero no, ya ha pasado un buen rato. Y siempre platicando con amigos de él, con Rochita, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y hasta que dije, pues sí hay que hacer algo, pero pues lo tengo que hacer yo. Entonces, pues ya me quise poner manos a la obra, y llegó la pandemia y detuvo un poco como todo el proceso o las ideas. Y lamentablemente en este periodo de pandemia también partió Tony, y eso fue pues un duro golpe para todos, para mí también, y dije, pues la pandemia no se va a ir, se va a quedar, y esto ya tiene que empezar a hacer, porque hay muchas cosas de Manolo que mostrarle a la gente, hay que recordarlo. Y pues sigue la pandemia, aquí estamos con cubrebocas, con sana distancia, y pues esto tenía que arrancar de alguna manera. Y bueno, a Magú lo voy a dejar al final, porque luego les digo por qué, pero vamos con Carlos Paul. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jacqueline, a la Casa de Refugio Cicaltépetl, a Blanche, ¿no?, por haber organizado todo esto. Y bueno, pues aquí recordando a nuestro querido amigo Manuel Ahumada, y pues tengo un texto que voy a leer, no es muy largo, sobre el trabajo de Manuel. Y pues como sabemos, nuestro querido y admirado Manuel Ahumada nació y falleció en el mes de enero. En una breve autobiografía a manera de bolero ranchero que nos recuerda a Javier Solís, Manuel Ahumada se retrató a sí mismo de la siguiente manera, abro comillas: en un lugar del DF, cuyo nombre no me quiero acordar, comienza una triste historia. Empezó a penar por este mundo el 27 de enero de 1956 a las 17 horas 26 minutos 32 segundos. Su primera caricatura la hizo en Los Pañales, pero para coraje de toda la humanidad no fue publicada. Debido a ese incidente, se pasa la vida muriendo y entre lágrimas sufriendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, lo cual le deja poco tiempo libre que utiliza para dibujar. Se cierra con esta pequeña autobiografía de Manuel. Ahumada es un artista plástico en toda la extensión lúdica y creativa del concepto. Si bien son muchos que lo conocen como creador de insólitas narraciones gráficas y otros como cartonista político, Ahumada es también un talentoso pintor, escultor y artífice de arte objeto. Ya que Hernández mencionó esa faceta de pintor de Ahumada, que es todo un tema. Todas sus obras y piezas están marcadas por una singular poética urbana y cósmica, por una creatividad que hacen de Ahumada, ya se dijo, todo un poeta de la imagen. La poética de Ahumada es una poética que vive y respira en un estado onírico y crepuscular, como esta tarde-noche, que no estamos ni en la tarde ni en la noche, que oscila entre los días luminosos y nostálgicos dentro de una habitación de un edificio en medio de la ciudad, que oscila entre el cielo nocturno estrellado y la infinitud cósmica del universo. La poética de Ahumada es alquimia pura. Amalgama el trajín y las vicisitudes emocionales de la vida cotidiana urbana con la materia interestelar, con lunas, estrellas, asteroides y cometas, con insólitas realidades que al vivirlas se antojan en principio imposibles, pero que al adentrarse y habitar en ese universo paralelo imaginado por Ahumada, nos reconocemos
e identificamos en su poética, que retrata de manera simultánea la fragilidad emocional del ser humano y los claros oscuros de la pasión, el deseo, los anhelos, la tristeza, el amor y el desamor. La inquietante originalidad de Ahumada resplandece hasta en sus historias más oscuras. En sus relatos, salpicados de ironía y humor negro, sus memorables personajes transitan por una especie de introspección reflexiva y vital desasosiego. Son personajes cuya emotividad, vivencias y presencia trastoca la realidad común que conocemos, misma realidad que a la vez trastoca sus personajes, imágenes que despabilan la imaginación del espectador. En las acciones, sueños, pesadillas, anhelos de sus memorables personajes hay también atmósferas con cierto misterio, un enigmático acontecer. La perspectiva lúdica y onírica que nos ofrece Ahumada no solo permite apreciar las emociones y la realidad cotidiana como algo inédito, sino que las ubica un poco más allá. Nos presenta lo inédito como algo común de la vida cotidiana. Ahumada juega con el tiempo y el espacio, juega con las leyes de la física. Así podemos apreciar ver salir a una mujer en un bote de remos por una ventana, o a uno de los llamados peceros o colectivos transitar por el espacio en gravedad cero. Sus personajes son de muy pocas palabras, y si no hay necesidad, ni siquiera hablan. Es su rostro, sus gestos, su situación emocional la que habla por ellos. En las narraciones gráficas de Ahumada, a veces no encontramos un porqué, como en las narraciones literarias, ni falta que hace. El sutil y poderoso impacto de sus imágenes nos ubican de pronto en un aquí y en una ahora, en un ser y estar que, por su fuerza de seducción, sencillamente nos dejan conmovidos, sorprendidos o mágicamente encantados. Para quienes queremos y admiramos a Manuel Ahumada, como todo buen poeta urbano, sabemos que sigue vivo en sus poderosas obras. Cuando la jornada se encontraba en Valderas, en la calle de Valderas 68, a la vuelta había una cantina que Manuel Ahumada, haciendo una metáfora, en muchos de sus dibujos, dibujaba una cantina que se llamaba El Hoyo Negro, ¿no? Y entonces era esa cantina que estaba en contraesquina. El Hoyo Negro es el nombre de la cantina que él dibujaba. Ya nos encontraremos por aquellos lares del universo para tomarnos de nueva cuenta un refrescante. Abrazo cósmico, querido amigo Manuel Ahumada. Muchas gracias. Muchas gracias. Jackie, les íbamos a decir hoy que, hablando del arte y realmente el artista plástico tan completo que fue Ahumada, se va a tomar por asalto, creo que el mismo año, una exposición sobre su arte objeto. Los juguetes que hace Manolo también. Sí, la verdad es que tenemos, bueno, yo tengo en mi cabeza muchas ideas de que salgan, ¿no? Hay proyectos que ya hemos platicado, y esto sí es el inicio de varias cosas, porque Manolo dejó mucho y es importante que todos lo conozcamos. Bueno, Rochita, por favor. Buenas noches, muchas gracias por compartir esta velada en honor a Manuel. Como ya se habrán enterado por las participaciones que ha habido aquí, él era una persona muy polifacética, llena de aficiones que no eran solo aficiones, sino que las llevaba bastante en serio a cabo, ¿no?
Hay una que yo no compartí más que de las cosas que él contaba, que era su afición por escalar. De más joven que yo lo conocí, él escaló mucho. Tenía un amigo de su colonia que le llamaban el Capi, que parece que los trataba con mucho rigor y se los llevaba a los cerros y los subía y te hablaba mucho de la técnica que usaba y de las estrellas que se compraba para trepar piedras. En fin, esa parte pues, la conocí de oídas, como hay otras, como su afición por la escultura, pero pues era un personaje así como del Renacimiento, ¿no? Como de estos que hacía escultura, hacía juguetes, hacía pintura, hacía historietas, hacía dibujo, hacía cartón político y luchaba los domingos y vestía niños dioses el 2 de febrero. Pero bueno, sí me tocó compartir mucho y por eso me costaba trabajo cómo empezar, porque cuando algo, como yo he compartido tanto con un amigo así, pues por dónde deshebramos el quesito Oaxaca, ¿no? Y me acordé de una frase que decía el señor Sausal de los tequilas, que el tequila es fuerte y al principio es difícil. Entonces dice, al principio hay que tomarlo con agua, después sin agua y después como agua. Y posiblemente algo así me va a pasar hoy, porque al principio cuesta trabajo, porque todo esto, porque además uno se le hace nudo en la garganta, porque es nuestro amigo que ya no está aquí. Después porque cuesta trabajo dejar cualquier cosa fuera, ¿no? Ya que uno se aventó y que les voy a hablar aquí, que me puse a escribir, pues sí quiero decirles todo lo más que pueda y que no se me quede nada en el tintero, porque luego en la noche me va a dar mucho coraje que se me haya olvidado algo muy importante que no les conté. Y al final, pues, a ver a qué horas le paro, ¿no? Porque ya que uno se dedicó a escribir todo, pues hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, empezando porque con él compartí en las páginas de La Garrapata de la tercera época, pues prácticamente nuestro comienzo como caricaturistas de ambos. Él me llevaba pues casi 10 años, pero profesionalmente como caricaturistas pues empezamos casi al mismo tamaño, casi al mismo tiempo, perdón. Me parece que él había estado antes en una revista Melodía, que era una revista de rock. A él le gustó siempre el rock y ahí había publicado ya algunas ilustraciones, pero pues casi que era pegadito a cuando publicamos los dos en la tercera época. Después él empezó a colaborar antes que yo en el suplemento Más o Menos, que dirigía Magú, que nos formó ahí como historietistas. Ya hablará Magú de eso. Y pues ya ahí, bueno, nos fuimos haciendo más cuates, lo fui conociendo más. Particularmente en aquel entonces él vivía en un departamento en la colonia Narvarte. Siempre vivió en la Narvarte, ¿no? Era muy de ahí. Pero este era un edificio que estaba en la calle San Borja, todavía existe ahí el edificio. Y ahí nos invitaba pues a juntarnos. Él de repente ponía como sede ese departamento. Ahí nos juntábamos los que éramos, digamos, los chilangos, porque pues también había, por ejemplo, Gis también participaba en ese suplemento, pero pues él estaba en Guadalajara. Pero los que estábamos aquí, que éramos Sergio Arau, que era el Fisgón, que era Fego, que era Ahumada y que era yo, pues nos juntábamos ahí. Para aquellos tiempos no existía nada de estas redes sociales, no existía Google. Entonces, pues era un gran momento en que podíamos compartir pues todo lo que había, heavy metals, los cómics que teníamos ahí guardados, que nos habían dejado alguien, que nos habían heredado, o libros que comprábamos, que rompíamos el cochinito y íbamos a comprar a librerías, generalmente eran libros de importación, al conseguir algún libro de Roland Topor que trabajas, y ya después eres un cómplice de cine. Nos encantaba el cine, cómplices de ir al cine y cómplices de parrandas, por supuesto, ¿no? Alguna me ofreció su espacio. Él vivía ya en otro departamento de la Narvarte, pero ahí vivía, y bueno, me dijo: en lo que consigues un departamento, en lo que el contrato, todas esas cuestiones, pues ok, llégale a mi casa. Entonces, bueno, con él, por lo cual pues ya nos convertimos ahí como en roomies, otra faceta de nuestras vidas. A comer bien, nos vamos a conseguir buenas cosas para comer. Entonces fue una etapa en donde cada dos veces a la semana nos íbamos al mercado de San Juan y comprábamos todo. El 19 de septiembre de 1985, y los dos tuvimos que salir de ahí. Ese edificio no se había dañado, pero
tuvimos que evacuarlo porque el edificio al lado sí, entonces bueno, y yo ya ahí de paso pues ya yo de todas maneras yo me tenía que salir, entonces ya viví en otro lado, etcétera, y pues ya siguió viviendo ahí. No obstante, no nos dejamos de ver porque se volvió en mi maestro de pintura, como ya se ha dicho aquí, él pintaba al óleo, y pues fue un momento donde yo pinté algunos cuadros con él, me volví ahí su discípulo. Él pintaba una técnica que había descubierto, que se llamaba grisalla, que era pintar primero en blanco y negro los cuadros al óleo, y después iba poniendo poco a poco películas de color hasta llegar al tono que él quería, ¿no? Era un melómano, un rockero, por lo tanto aquellos espacios donde uno está pintando se llenaban de música. Nunca faltaban grabaciones así de las últimas que conseguía: Brian Eno, Talking Heads, Peter Gabriel, hace rato dijo el fisgón Phil Collins. No, hombre, eso sí, desde algún lugar le debe reclamar. Como Phil Collins. Y bueno, el violento Rey Carmesí, como él le decía, King Crimson. Y bueno, Jaime López, con quien él había hecho esto del cara de currículum. Y por supuesto el profeta del nopal, un alma que se le vino a hermanar, Rodrigo González, que de alguna manera musicalizaba mucho de la propia fantasía que Ahumada desarrollaba en las historietas, ¿no? Y bueno, obviamente después esas sesiones de trabajo de pintar terminaban en tertulia, terminaban en que abríamos unas chelas. Él había leído un libro de Luis Buñuel y se había quedado muy, muy impactado de cómo se preparaban los dry martinis, por lo tanto también nos poníamos a preparar los dry martinis con la supuesta receta de Luis Buñuel, que nunca la logramos porque supuestamente Luis Buñuel tenía un refrigerador de menos 18 grados para que no se disolvieran los hielos mientras uno estaba tomando la ginebra. No, pues nunca llegamos a tanto, pero bueno. Y bueno, el Cox llegaba ahí, que era un músico, un violinista muy bueno, un amigo de él de su infancia, y bueno, pues ahí ya se armaba en grande, ¿no? Pero bueno, otra gran faceta que tengo con Manuel, pues es que soy admirador de su trabajo, desde el principio, desde lo primero que le vi en la jornada, como dice Blanche, este personaje, el Chimino, este personaje entre el cielo y la tierra, porque vive en el campanario de la catedral. Y bueno, siempre me maravilló esta cuestión de Ahumada, no porque su trabajo no hubiera evolucionado, porque sí evolucionó muchísimo y siempre se perfeccionó, pero él fue un artista que desde la primera vez ya estaba como muy hecho, ¿no? Ya era Ahumada, y digo, era Ahumada porque hasta él tenía su nombre artístico. Porque Ahumada, al igual que Pablo Ruiz Picasso y al igual que Francisco López Toledo, él era en realidad Manuel López Ahumada, pero ya desde la primera vez que firmó su dibujo decidió que era Ahumada, que pues sí es una manera como más original que López, a pesar de que uno de sus pintores favoritos era Antonio López, ¿no? Pero bueno, el López lo dejó porque López es tal vez muy común, y pues Ahumada, pues sí, como que suena más bonito, ¿no? Entonces, pues él ya tenía hasta el nombre artístico, sus obras siempre, desde su primer dibujo ya tenía ese estilo tan definido, ese estilo con claroscuros, yo diría que más oscuros que claros, y lo tenía, bueno, lo compartía en todo lo que él hacía, tanto en su obra como historietista, como cartonista político. Él como cartonista político no era de los que retrataba a los políticos, casi siempre era más bien de quien hacía una situación donde consideraba el absurdo de la situación política que se estaba viviendo, más del estilo de este caricaturista español Ops, que después ha pasado a ser El Roto, que actualmente también sigue dibujando en El País. Ese estilo así duro, ese estilo como muy en blanco y negro, ¿no? Como muy en alto contraste. Y bueno, después pues su pintura al óleo, ¿no? En este caso, su trabajo de pinturas al óleo, pues es no por ser él no era un tipo religioso, no era un tipo así que dijéramos practicara o fuera a misa o estas cosas. Sin embargo, su arte siempre estaba muy vinculado a esta cuestión como espiritual, como de buscar a los ángeles.
Y no obstante, pues esta búsqueda de lo sagrado como motivo de sus imágenes, eso no lo hacía reverente. Entonces, en sus pinturas tenemos que un ángel que está volando le pone una capucha como del varón rojo, está así entre las nubes, ¿no? Hay otro que es un desnudo, también era muy erótico, un desnudo de un ángel mujer que está así en un refrigerador de estos como industriales, y está como con las alas pelonas, ya como si fuera un pollo. Otra de sus pinturas es muy erótica, es así un segundo piso de un edificio, y está entrando un ángel que tiene medias negras, y pues el cielo está iluminado por el neón que anuncia que es un hotel de paso, ¿no? Muy urbano siempre. En alguna ocasión definí que su estilo era como el realismo cósmico, que es algo parecido al realismo mágico, pero en versión pacheca. También es distinto porque es más espacial, es decir, habla más con respecto al cosmos, y es más... Y otra cuestión que tiene es que, bueno, por ejemplo, el realismo mágico se refería más a espacios bucólicos, a espacios apartados de las ciudades, ¿no? Campiranos, y en cambio el de él pues era totalmente urbano. Él siempre fue muy sensible a esas dos cosas, como al cosmos, a lo que tenía que ver con el cosmos y a lo que tenía que ver con la ciudad. De hecho, en ese departamento de San Borja era muy padre porque su cuarto había pintado en el techo él una reproducción de cómo se veían las estrellas si no hubiera techo. Entonces él dormía con las estrellas siempre en ese departamento. Además era de estos departamentos de la Condesa de los años 50, entonces tenía así como una pequeña cornicita, y ahí había pintado así como el horizonte tal cual era en la ciudad. Entonces también desde ese cuarto uno podía saber para dónde estaba el Ajusco, para dónde estaba el Hotel de México, para dónde estaba la Torre Latina, en fin. Y bueno, desde esa ventana, pues Manuel Ahumada observaba el cosmos, observaba las estrellas, observaba las luces de la ciudad, ¿no? Una de sus primeras historietas en este tono de lo cósmico se llamó La Raza Cósmica, que así, digamos, basado en el título en el libro de Vasconcelos. Y esta historia narraba que como los chilangos aguantamos los tacos al pastor, entonces éramos la raza destinada para resistir la hecatombe nuclear que se venía, ¿no? Si un chilango resiste los tacos y la salsa que uno le pone, pues usted entonces también va a resistir la radioactividad. Y entonces, bueno, era una historia de que pues al final solo quedaban unos cuantos chilangos que viajaban en una combi que iba a ir por el espacio, y a cada rato se le andaba rompiendo la banda, entonces se tenían que bajar a arreglarla, así como los viajes que nos pasaban pues, cuando viajábamos en una pecera en aquel entonces, ¿no? Y bueno, no me queda más que decir después de este viaje pues del cosmos antes de terminar, la otra parte de su obra, así como esta parte elevada que habla como del cosmos, de los ángeles y de todo eso, la otra parte pues de su obra habla como de los ángeles caídos, ¿no? Como desde este primer personaje, el Chimino, que es una especie como de teporocho, como de personaje que no tiene casa, que vive así como arrimado en algún rincón de la ciudad. Sus personajes de la última etapa de historietas que hizo, como La vida en el limbo, pues son también estos personajes que andan deambulando como almas en pena por la ciudad, por las cantinas, por estos rincones oscuros que hay dentro de la ciudad, dentro de los centros urbanos. Y pues no me queda más que decir que cuando porque paso a menudo por ese edificio de San Borja, pues siempre me imagino que hay un pedazo de cielo arriba de la colonia Narvarte, donde socarronamente Manuel Ahumada se sigue riendo de todos nosotros. Gracias. Gracias, Luchita. Bueno, pues
el turno es de Magu, pero les voy a contar que cuando platiqué con Blanche y me dijo vamos a Casa Refugio y María Cortina nos abrió las puertas y estábamos las tres muy emocionadas, yo dije ya tengo lo más difícil, que es el lugar, y después dije no, ahora tengo que hablarle a todos, creo que eso es lo más difícil. Y a quien le hablé primero fue a Magu. Entonces, como fue la primera persona a la que le hablé y me dijo, por supuesto que voy a estar ahí, mi amigo, y me dijo cosas muy lindas, y dijo, vamos a, no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, vamos a hacer que las nuevas generaciones conozcan quién fue Ahumada y vamos a recordarlo. Y gracias, Magu. Está bien que me dejen un poco al final, todavía falta nuestra amiga Elenita Poniatowska, pero que me dejen al final porque la primera parte fue una parte de los amigos que saben que el personaje del cual estamos hablando se nos fue sin decirle lo que queríamos decirle. Entonces aquí ahorita que él no está, se han volcado en elogios y han hablado todo lo bien que hizo Ahumada. Yo no sé si en vida se lo hayan dicho, a lo mejor sí, pero siempre después de que alguien parte es más abundante la cantidad de elogios. Y yo no vengo precisamente a darle elogios porque, como dijo el Fisgón al principio, Ahumada nos habló a todos entre el 1 y el 2 de enero de 2014, regresando de un viaje a Veracruz. Nos habló al principio de año para prometernos un encuentro y una chela. Yo no puedo hablar bien de un amigo, por más que yo lo quiera, si es que nos llama para invitarnos a tomar una chela y luego se muere. Eso no se les hace a los amigos, yo creo. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde aquel momento, yo estoy invocando su espíritu para que venga y nos pague lo que nos debe. Al menos yo se lo quiero cobrar, porque yo bebía unas ricas cervezas y las cervezas son ricas, son más ricas cuando uno las toma con un amigo, y con un amigo querendón como era Ahumada. Pero que me inviten una cerveza y que se vayan, los bancos no perdonan a uno. Bueno, los perdonan a uno cuando la tarjeta de crédito ya es así, no nos la pueden cobrar, pero es imperdonable eso, y por eso digo yo que yo vengo a hacerle a él este reclamo. A 8 años de la partida del colega Manuel Ahumada, hoy lo recordaremos aquí en forma presencial. En forma presencial, un grupo de amigos y otros amigos de Ahumada deben estar allí entre ustedes en modo virtual, incorpóreos, silenciosos, como suaves masas de energía, y ustedes sentirán su presencia al percibir imperceptibles brisas rozando sus espaldas y sus oídos. Son los personajes de historieta de Ahumada, para los cuales creó un mundo alterno llamado el limbo, que, como todos sabemos, no es el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, sino un lugar intermedio donde se acumulan las almas limpias de pecado, pero también las almas rebeldes que no fueron ni buenas ni malas, sino todo lo contrario. Y también todos aquellos personajes exuberantes que no caben en ninguno de los receptáculos que nos han asignado y que son creados por artistas gráficos como Manuel Ahumada. Estos personajes son el Calaco, el Chimino, el Ángel, con su banda de ángeles,
y su jefe San Gabriel, el Chafirete del espacio, Rosa Tecate, el astronauta, la raza cósmica, el pachuco cósmico y entre ellos las mujeres de Ahumada, seres enamoradas del amor que siempre están atareadas surciendo corazones rotos y poniendo tendederos en la luna. Debido a las limitaciones por protocolo de salud, muchos personajes de él no están aquí, pero a todos los encontrarán en las galerías de este recinto del refugio que resguardará la exposición de su obra y que hoy abre sus puertas y que nos invitó amablemente a través de Jacqueline para que estuviéramos aquí, algunos hablando bien de él y otros hablando bien mal de él, como yo voy a seguir. Entonces, hoy estaremos aquí solo este número limitado de amigos, digo, guardaremos sana distancia, usemos el cubrebocas y pasemos a invocar al invitado que nos falta, Manuel Ahumada. Para eso traje aquí una réplica de su cantina, de la cantina que él visitaba, que él y sus personajes visitaban. Él no aparecía entre sus personajes, seguro que él era el del sombrero, el que no tenía rostro, y que entraban a la cantina todos a resolver sus problemas, sus tristezas, sus desesperanzas, y luego se enojaban cuando les cobraba el cantinero. Lo queremos aquí de vuelta y para ello usaré una estrategia, la provocación. Todos caen. Yo lo provoqué cuando me pidió Jacqueline, años después de que él murió, muy poquitos, no recuerdo cuándo se hizo un libro de Ahumada, y yo hice un texto, y como este texto en el que lo convoco a que reaparezca y que pague sus deudas, me pague una cerveza, como no sucedió el hecho, hoy en esta oportunidad frente al público, en aquel momento fue escrito ante un libro, no sé cuántos lectores lo leyeron, pero al menos hoy sé que ustedes me están escuchando y mi provocación será, ahora sí que a sotto voce. Manuel se puso su casco de astronauta, se insertó las alas del arcángel San Gabriel, pasó por el agujero negro, pidió una chela, el agujero negro es su hoyo negro, pidió una chela bien fría para llevar, detuvo un taxi y se nos fue al limbo, un ejido estelar del cual era copropietario. Ahumada tomó la carretera final, dejándonos camino libre para destrozar su obra, para hablar mal de él, para destituirlo de su cargo de señor, poeta, gráfico, para negar que él sea el Saint-Exupéry de fin de siglo, como lo calificó Elenita Poniatowska, o el inventor del realismo cósmico que le endilgara el monero Rocha. Ahora que él ya no está, es la oportunidad de decir que Ahumada no era nadie. Era como el cliente invisible del hoyo negro que lamentaba solo ser visto por el cantinero para entregarle la cuenta. Si acaso, Ahumada era como el chinino que al llamado de la muerte pedía tiempo para comprar el féretro más caro y cargarlo a su incobrable tarjeta de crédito. Ahumada era el calaco llamando a la policía meteorológica para sacar de su cuarto a la noche que sin permiso se había infiltrado en su cuarto. Manolete, como le decíamos sus irrespetuosos amigos, era aquel misterioso personaje suyo, siempre embutido en un abrigo con sombrero y sin rostro, que mirando a través de su ventana la lluvia de lágrimas de su amada, esperaba ver pasar mantarrayas, huachinangos y tiburones, seguro de que estaba frente a su muy visitado acuario de Veracruz. Ese era Ahumada, no era el poeta, a lo más era la encarnación de sus propios personajes
y no la sarta de epítetos, adjetivos y títulos que le endilgaban a la menor provocación sus amigos, como hoy lo hemos escuchado. Y eso hay que decirlo ahora, justo ahora que se fue, para provocarlo. Yo quisiera que esta provocación lo enojara y lograra que Manolete, allá en el limbo, decidiera limpiar su nombre, pagando la deuda, tomando un taxi de regreso al hoyo negro. Aquí lo tenemos, donde sus amigos lo estamos esperando para tomarnos la chela de despedida tan prometida en aquel año 2014 que nos quedó a deber. Ya, si se pone necio en medio de la tomadera de cerveza, le devolvemos sus diversos títulos de poeta gráfico, de poeta cósmico y de poeta urbano, diplomas y jerarquías que aquí entre nos no los necesitaba físicamente, porque siempre los tuvo muy bien ganados. ¿Para qué es más que la verdad y que la neta del planeta? Salud, maestro Ahumada. Me hace caso, debo decirte que Ahumada va a pagar hoy su deuda. Sí. Nos mandó unas chelas. Ajá. La caguama de honor. La caguama de honor. La caguama de honor. Es para el brindis, pero con caguama. Sí. Así que eso después de inaugurar y recorrer la exposición, vamos a tomar esa caguama de honor. Que nos dé. Salud de Ahumada. Sí. sé que me quiere decir que era innecesaria esta provocación. ¿Verdad? Bueno, Elena, un texto de Elena muy lindo, preside esta exposición que vamos a inaugurar. ¿Quieres aparte decir algo más sobre Ahumada, Elena? Bueno, creo que a él no le gustaría nada que dijera lo que cualquier cosa. Yo lo sentía a él como un ángel. Ahora veo que era un poco de un demonio, pero creo que él, con esta atmósfera, con este agujero que es negro en el que estamos, lo estamos recordando y lo estamos amando mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda decir. Y yo le puedo decir que lo amé mucho, que me ayudó mucho con solo ver lo que él dibujaba, lo que él pintaba, que amé su negrura, su tristeza, sus fantasmas. Creo que todos somos fantasmas también, y me gustó muchísimo. Yo casi no conocía a Magú y me emocionó muchísimo escucharlo. Pues gracias. Poco, pero contundente. Gracias, Elena. Bueno, pues hace falta Rictus. Rictus no pudo venir, pero me pidió que disculparlo con todos ustedes. Ya habrá oportunidad de hacer alguna actividad con él durante estos meses que va a estar la exposición que vamos a inaugurar. Pero antes, ustedes tal vez se preguntarán ¿por qué está ese proyector ahí? No nada más es para ver que estamos en Casa Refugio. Primero era porque el Fisgón no iba a poder venir, entonces teníamos el video y lo íbamos a proyectar. Y segundo, porque en este homenaje no nada más estamos los moneros y la prensa también, hay muchos amigos de Manolo. Y quiero agradecerles a todos los amigos que vinieron de lejos, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Guanajuato, todos los que están aquí, que viajaron muchas horas para recordarlo. Y un amigo que quiere mucho a Manolo, nos mandó un video para que lo pongamos. Es el video corto, por favor. Y Jaime López. El disco Manolo, mejor conocido en Duarte como Ahumada, sigues aquí en lo hondo del aprecio que generaste a través del universo creativo, con tu modo de vivir,
pulsar y todos esos juguetes que inventaste. Acá Jaime López te abraza con el amor, coma, carnal, coma, de siempre. Queridísimo Manolo, mejor conocido en tu arte como... Los invitamos a inaugurar la exposición y hacer un breve